Ahora sí, muchas gracias Ángel por tu ayuda técnica. Ok, ahora sí. Me quedó mejor organizar las pantallas que la vez pasada. Ya no tengo que dar tanta pirueta. Bueno, ¿qué, qué es, cómo se usa todo eso? Pues, esta página es tan bien jalada que tiene aquí una guía de cómo se usarlo. Eh, digamos que cada prefijo de estos es un diseñador o una entidad que aportó a esta base de datos. Hay alas como por clases para aviones convencionales, para aviones Canard. No sé si conocen qué es un avión Canard. Es un avión que no tiene las superficies de atrás, pues la que conocemos como el timón de profundidad, sino que tiene es adelante unas alas bastante grandecitas. Les voy a mostrar. Esto hace tiempo se vienen usando. Hay unos Mirage en Colombia que las son estas aletas aquí adelante. Hay unos aviones israelitas que se llaman los Rafale. Hay unos aviones suecos que se llaman los Viggen, que son estos. ¿Cuál es la gracia de este sistema? Aumenta la maniobrabilidad, aún disminuye la carga alar, o sea que porque disminuye la carga alar, obviamente eso va conectado. Un avión que tenga menos kilogramos que cargar por metro cuadrado de ala, pues en estos aviones grandes, para los de nosotros son por decímetros, es mucho más maniobrable. También este es uno que es muy famoso. Este avión le dio la vuelta al mundo, casi sin paradas. Este sistema, normalmente los timones de la cola están como un poquito atravesados manteniendo la trompa del avión alta. Entonces están generando es como un empuje hacia abajo que tiene que ser compensado por más sustentación de las alas. Cuando uno tiene canards, las dos generan sustentación, entonces se distribuye mejor la carga. Había un avión ruso, un Tupolev, también tenía esos canards. Sí pueden notar cómo afecta el flujo. También se considera que esta alita adelante le mejora el flujo al ala grande de atrás. Ah, miren acá la explicación. Un avión normal, ¿qué pasa? Digamos que el ala principal tiene que generar 2.200 libras de levantamiento y la cola está produciendo 250 libras de fuerza hacia abajo, o sea, está pues, perdiendo prácticamente 250 libras de capacidad el avión. En un canard, los dos producen fuerza hacia arriba. Entonces, al final de cuentas, las alas pueden ser o más chiquitas o el avión con el mismo tamaño de alas será más maniobrable. Ese tema de los canards es súper interesante. Eh, hay alas en tandem, que hay gente que está diciendo que eso es una tendencia grande, que para allá van los aviones comerciales. Alas en tandem, o sea, estas son, digamos, la de adelante es pequeña comparada con la grande. Las tandem son casi iguales. Este avión también le dio la vuelta al mundo. Lo miramos. Miren qué geometría tan fantástica. O sea, ya el Canard es gigante y entonces todas las alas funcionan a la vez, todas generan sustentación. Estas son alas que tienen un factor que se llama alargamiento, que es que son muy largas con respecto a la cuerda es este ancho. Estas alas son las más eficientes, son delicadas, pues la parte estructural es complicada,
pero son de una eficiencia increíble. Este jetcito, si no estoy mal, era de la hija de un ex militar, de un famoso militar que hicieron varias películas de él, Chuck Yeager. Algún día podrán leer sobre este señor, tiene una historia, una vida súper interesante. Fue el primero que rompió la barrera del sonido, y eso en esa época era casi suicida. Hay una película muy interesante de él que muestra como un poquito la historia de cómo fue ese paseo de hacer el primer vuelo supersónico, y se llama The Right Stuff. Se la recomiendo mucho a los que les guste la aviación, es tremenda, porque menciona esa parte de la historia en que había esos pilotos pues de pruebas tan temerarios, y de ellos escogieron los más inteligentes y se volvieron los primeros astronautas. Esa historia es súper bacana, se la recomiendo mucho, busquen esta película, The Right Stuff. Bueno, entonces volvamos acá a nuestra página. Entonces esos son, como hay alas en tándem, hay gente que está llegando a 3 alas en tándem. Ya eso sí, a mí no me trama tanto, pero de 2 alas, estos aviones han logrado pues dar la vuelta al mundo, porque son súper eficientes. Estas ya son alas, ¿se acuerdan que yo les conté que los helicópteros lo que se llaman es alas rotativas? Estos son perfiles para helicópteros autogiros. No sé si conocen qué es un autogiro, es un dispositivo muy interesante que genera sustentación como un helicóptero sin motor. Fue inventado por un español. Miren esto. Fíjense que aquí arriba no hay transmisión, no hay nada. Esta aspa de arriba se mueve solo con la presión del aire. Pues el único que tiene que hacer esta aeronave es generar velocidad de avance. Y ya, esto le genera la sustentación, sin tener que tener motores. Son pero bien interesantes, aterrizan, si son bien manejados. Vean esto. Pueden ver aquí que aquí está el motor y pegado a la hélice de atrás, pero para arriba no hay nada, solo hay las varillas de control que le permiten a uno cambiarle el ángulo a las palas, pero no hay nada de motor. No decir, la sustentación en este es casi gratis en cuanto a movimiento. Son equipos muy interesantes, son muy silenciosos también. Miren acá, el motor, su refrigeración, sus timones, toda la cosa, pero para arriba no hay nada de motor. Miren que no hay ninguna transmisión, no hay ejes, no hay cardanes, no hay embragues, no hay nada. Solo hay las varillas de control para controlar el ángulo a las palas y ya. Eso es un tipo y hay, de hecho hay aeromodelos de esta clase, muy interesantes. Necesitan una cierta cantidad de pista, pero generan muy buena sustentación y son súper maniobrables. Y son muy confiables porque toda la sustentación solo se basa en que la aeronave avance. Bueno, volvamos acá. Entonces, entonces yo quiero ver, perfiles que son para aviones convencionales. Todos estos, que quiero ver los de los Canard, ahí están. Que quiero ver de helicópteros, ahí están. Entonces ya eso le da un poco de orden a este montón de perfiles que hay tan tremendo. Vamos a mirar algunos perfiles para que vean qué es lo que hace cómo es que está definido un perfil. Esta lista es pero grande. Vamos a mirar aquí algunas cosas. ¿Alguno de ustedes conoce formatos de dibujo? El programa AutoCAD. Sí, profe. El programa AutoCAD es un programa de diseño asistido por computador. Por ejemplo, aquí hay los archivos en formato AutoCAD de toda esta página. Con eso usted puede ir a cualquier sitio de impresión y sacar que le impriman esta forma.
y ya uno la copia en madera, en resinas, en balso, y con eso empieza a armar las costillas. Miren cómo es la definición de un airfoil. Es simplemente un montón de coordenadas. Entonces va desde adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. O sea, normalmente la convención es va por la de encima y vuelve por la de abajo. Uno monta estas coordenadas en un Excel. Vamos a ver si logro hacer esa pirueta. Si no me pierdo. Ah, no, sí las voy a copiar todas. Para que me haga la ida y la vuelta. Las pego como texto. No sobra que aprendan un poquito de Excel por ahí de vez en cuando. ¿Cómo se llama la película? Ya les voy a poner el nombre aquí. Ponlo en el chat. Ajá. Muy buena, es entretenidísima y es bastante fiel a la realidad. Hay cosas un poquito exageradas, pero de verdad esa gente en esa época eran temerarios. Me les quito el sombrero porque eran pero muy tremendos. Cierra el chat para que te quede más amplio. Y ahí está. Bueno, volvemos lo que no necesitamos. No está aquí. Que se llama Los elegidos de la gloria en español. Eso en inglés literalmente traduce como el mejor material o el material adecuado. Tiene la forma del ala. Aquí pues porque sale un poquito deformado porque no está con la misma distancia en X y en Y. Pero lo bueno de esto es que usted lo puede estirar como necesite. Entonces esta es la parte de arriba, como les decía. Este tiene algo raro. Vamos a ver. Hay algo raro ahí. Ah, no, mentira, está perfecto. ¿Qué es lo que yo veía como raro? Es que de verdad esta superficie, imagínense que esta empata con esta. Entonces es una superficie que va por acá y se devuelve, si esta la subiéramos acá, se devuelve muy pegada arriba y acá abajo vuelve y se separa y aquí vuelve en ese número. Entonces si ven cómo uno puede sacar, esta es como la ecuación de una curva basada en los puntos. Uno en AutoCAD une esto perfectamente, no tiene ninguna ciencia y lo puede mandar a imprimir, por ejemplo, en estas cortadoras de madera que son con láser. ¿Sí las conocen? Por si no las conocen, les voy a mostrar. Estas son unas super herramientas para prototipar. Pues uno ve todo este montón de cositas
Pero la ciencia de esto es una pequeña maquinita así, que tiene un láser lo suficientemente potente para cortar madera de unos 2, 3, 4 milímetros. Si es madera de balso, que es la que más se usa para hacer aviones, puede cortar, sí, 4 milímetros tranquilamente. Entonces, ¿qué hace? Tú, pues en vez de hacer cualquier figurita de estas, tú haces los perfiles alar. Entonces él te corta las costillas. Esa parte del ensamble de alas es muy interesante. Si conocen, ya pues quedan enterados de que esto existe y es súper práctico. Uno puede sacar unas tiradas de costillas y entonces no todas tienen que ser iguales. Uno puede hacer un ala que empiece con una cuerda de 20 centímetros y que se vayan cogiendo. Esto antes era un camello tremendo, tenía uno que... Y eso pues que uno manejaba AutoCAD, pero tenía que imprimirlos, recortarlos, calcarlos con un bisturí. Ya con esto es una maravilla. Juan Pablo. Dale, Juan Pablo. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y Profe, tú? yo le hago una pregunta. Muy bien, gracias. Yo les hago una preguntita. Pero entonces, en ese caso, si es factible, entonces uno podemos tener una máquina láser en estos momentos para el tema de drones. Le pregunto es porque pues yo trabajo con esas máquinas y en uno de mis pensados es conseguir una máquina láser, pero es para una carpintería que yo tengo. Ajá. Entonces, si es factible también pues, para el tema de drones, entonces a ojos cerrados la compro. Entonces que mira, o sea, tú puedes recortar cualquier figura. Entonces, ¿qué puedes hacer? Piezas del dron. Yo he visto, les voy a mostrar drones armados así. Eh, Pero entonces en ese caso, sería en qué material, el triplex delgado, que es más resistente a la compresión y con el viento no se va a quebrar porque el MDF es un material muy delgadito y eso con cualquier cosa se quiebra. lo que pasa es que, ¿se acuerdan lo que hablábamos en la primera clase de que hay que hacer un diseño estructural? Hay piezas que trabajan a compresión. ¿Se acuerdan de la imagen que teníamos que era una barrita que tenía una pesita colgada de un lado y tenía unos cables? ¿Se acuerdan de esa imagen? O sea, hay piezas dentro de un avión que trabajan a compresión, entonces tú las puedes hacer en madera perfectamente. Miren esto. Esta es una composición como muy estándar. Esto es un avión clásico, pues, de la Primera Guerra Mundial, pero miren cómo era hecho. Estas piezas se llaman costillas. Entonces, fíjense que es una maderita arriba, abajo, y tiene otra pegada que tiene un montón de huecos. ¿Por qué tiene ese montón de huecos? Para aligerarla. Entonces, la que está a tracción y a compresión son la de arriba y la de abajo. Estas otras solo se encargan de mantener la separación entre la de arriba y la de abajo para que la forma del ala se conserve. Entonces, ¿qué hace uno ahora con estas impresoras? Miren este modelo. A ver si se deja ampliar más. Miren esto. ¿Qué están viendo acá? Estas son las costillas y miren que eso es MDF de 2 milímetros. ¿Qué es la pieza que se usada? Estas que se llaman las vigas de las alas. Si tú, ¿con qué las refuerza uno bastante bien? Hay dos métodos. Uno es no hacer pues estas costillas así, sino por decir algo, poner tubos de fibra de carbono, delgaditos. O la otra es unas piecitas que se llaman de fibra de carbón pultruded. Ya les voy a mostrar qué es eso. Es como unas varillitas de fibra de carbón, pero no son fabricadas. No sé si ustedes han visto tubos de fibra de carbón, que uno ve que tiene como una trama, como que tuvieran una tela como embebida dentro del material. ¿Sí las han visto esas? Pongan las manitos para yo poderlos ver. Eso. Estas son diferentes. Estas son
como inyectadas, como hacen los tubos de aluminio. Es como una jeringa gigante que hace estos tubos a punta de inyección. Entonces, estos tubos tienen un comportamiento mecánico diferente. Son menos resistentes a la flexión, pero son muy resistentes a la tracción y a la compresión. Entonces uno coge una varillita de estas, una chiquita, y la pone en la parte de arriba y en la parte de abajo de estas vigas. Y eso le da una rigidez estructural muy buena al dron. Entonces fíjense cómo es, vea, esto es un pequeño aeromodelo, pero súper bien jalado, y esa punta de costillitas. Y uno teniendo esa impresora que les acabo de mostrar, uno hace las piezas de esto en horas. Esto antes, hacer un avión de estos, eso era meses de trabajo. Esto era pues, eso era artesanía. Ahora un avión de estos, realmente con una impresora de esas, usted hace, de hecho uno puede comprar gente que vende los moldes, o sea, venden ya el archivo y tú se lo metes a esa impresora y tú quedas con la, con la capacidad de fabricar ese avión, y le puedes hasta cambiar la escala. Tú puedes escoger, no, es que yo lo quiero con una envergadura de 40 centímetros o de 1,20 o de 1,80, solo escalar las piezas. Entonces esto ha generado una explosión en la parte de creación de modelos enorme, esa capacidad de estas impresoras que les mostraba ahorita. Los invito mucho a que quieran explorar eso, y les voy a mostrar los drones de madera, que se asombren, hay hasta multicópteros. Pues este ha sido un material muy tradicional. Miren, pues estos son unos diseños reclásicos, pues antes de que se volvieran pues todo el mundo pinchado haciendo los drones con estructura de fibra de carbono. Antes uno los hacía era así. Estos sí son de fibra de carbono. Espérenme, yo encuentro uno que tenga esto. Este es un tricóptero y miren la estructura, y es que es pura madera. Y entonces en eso uno hace este ensamble. Les voy a explicar. ¿Cómo mete uno esta piecita acá? Entonces, en esta pieza longitudinal le ponen las ranuras. Esta pieza tiene unos dientecitos que entran en esas ranuras. Estas impresoras son tan precisas, pues, que si usted diseña este hueco de 3 centímetros y este tiene la espiga de 3 centímetros, eso entra preciso. Cuando ya tú lo armas, le echas pegante por estos filos y eso queda súper rígido y no pesa gran cosa. Pónganse a ver qué vale hacer un dron de fibra de carbono para hacer un prototipo. Eso vale un montón de plata. En cambio, un prototipo con esta madera, con esas impresoras, eso no vale 20.000 pesos. Entonces miren todas las posibilidades que eso abre. Desde que ustedes sean capaces de diseñarlo, eso es una cosa, hay un talento que ustedes deben tener, los que quieran ser diseñadores de drones. Tienen que aprender a manejar este tipo de programas, los programas CAD. Es una clase de programa que te permite pues dibujar técnicamente en un computador, todo con dimensiones, con especificaciones. Y esto ya se ha proliferado de una manera que uno ya hace piezas 3D sin demasiado estudio. Pues hay sitios web donde uno puede estudiar esto por 50.000 pesos, puede tomar un curso de 20 horas y siempre aprende uno mucho. Estos programas son los con los que se hacen todas estas cosas, miren, desde casas, carros, lo que sea. Desde que uno pueda pintarlo, este software digamos, los invito mucho a que los que quieran diseñar piezas aprendan este tipo de programas. Eso les va a generar pues va a volver tangibles todas sus ideas. Las va a poder, o sea, si no pasan por un programa de estos, no pueden llegar a la impresora que los imprima. Entonces, los invito a que expliquen eso. Hola. Pero también en estos momentos lo que está entrando a manejar, pues,
en la parada en ese tema es el tema de rinoceros. El Ese es uno, tema, ese es uno, pero hay muchos. Mira, te voy a sí, mostrar. pero en este momento el rinoceros es más amigable que el AutoCAD, que sí por siempre va a ser el mejor programa de diseño. Pero lo que es el rinoceros es mucho más amigable que cualquier otro programa y te presenta en tiempo real, te presenta el proyecto en 3D. Sí, sí, pues les voy a- Pero el reinocero es especificado para qué, mi- para cualquier tipo de diseño o miren, miren, aquí les estoy mostrando la página de ellos. O sea, miren cosas curvas, cosas rectas, cualquier cosa se puede pintar con ese programa. Henrita Horta, dinos tú qué comentario tienes. Miren cosas pintadas con rhinocero. A ver quién cree que no va a quedar satisfecho con esto. Henrita Horta. O sea, cualquier pieza que ustedes puedan imaginarse se puede pintar con un programa de estos. Cristian Camille, entonces habla tú mientras Henry hace su intervención. O sea, cualquier cosa de verdad, muchachos. Esto es una invitación muy grande que les hago. Estudien este tema. Esto es un complemento que les va a servir. Todos los que tienen creatividad gráfica, estos programas se les va a potenciar. Profe, para diseñar piezas y esa cuestión, hay un programa que muy bueno que se llama Inventor, que también es de Autodesk. Ese es pariente del Autodesk, tienes toda la razón. Que sí, reinocero simula también. Y no estoy seguro. Eso que me están diciendo, les voy a explicar qué es la diferencia. El rinoceros es muy bueno, pues obviamente para diseñar y para hacer renders, o sea, para mirar objetos que digamos, desde cualquier ángulo los puedas ver. Es muy en general, unas vistas como muy realistas de los objetos, pues tiene un manejo de luces, de reflejos, súper bueno. Profe, el Blender también El también es Blender muy es útil. otro, eso, aquí ya están soltando el pico los que saben esto. Muy bueno que aporten. Les voy a mostrar de todo un poquito. El Blender. El Blender también es súper bueno para hacer ray tracing. Alejandro Osorio, en Minecraft. te inscriben en la página, dices que área, para qué área lo vas a usar. Miren. Y ellos te mandan el contenido al correo. Y eso que él lo tenía traqueado. O sea, de verdad, esto tiene unas, pues digamos que hay cosas pues que de pronto son más artísticas que técnicas. Para mí el Blender es un poquito más artístico. ¿Cómo fue el que me dijeron ahorita el Inventor? Juan Gabriel Franco dice que AutoCAD 2, AutoCAD 3D, AutoCAD Civil, 3D, Miren, arquitectura 3D. ¿sí ven cómo cambia como el enfoque de cada software? En el otro era más como más objetos como con superficies libres. En este Inventor es más como más máquinas. Carolina Mateus dice que el Fusion 360. Ese también es chévere. Miren. Santiago Zuluaga, ¿eso sirve para la impresión 3D? Sí, estos de acá sí, el Fusion, el Inventor, el Rhino, todos Yo estos. manejo este profe. Miren, esto es una cosa retesa, pues, y de hecho pueden hacer esto. Esto que están viendo acá es que pintan una pieza y después son capaces de generar el código para manejar una máquina de corte numérico. O sea, una máquina que es capaz de tallar esa pieza en metal. Eso se llama máquina CNC. Pero la única manera que ustedes pueden acceder a este tipo de aparatos, Eli, yo creo que tienes el micrófono ahí. Sí. Sí, es que Juan Gabriel Franco dice que también el Lumion, el Sketcha y el Lunion. Ajá. Miren, este tipo de máquinas, ¿qué es lo que hacen? Les voy a mostrar. Las CNC son unos robots
que tienen, o sea, si usted es capaz de tener el archivo digital de una pieza, estas máquinas son capaces de tallarlo. A ver si encontramos aquí un pequeño videito sobre esto. Esto parece una propaganda. Henry quiere hacer la intervención. O le bajo la mano. No, este está mejor. Estas son, por ejemplo, unas que son para tallar piezas que son circulares. Ya les voy a mostrar otra que es una CNC XY. Juan Pablo, puedes hacer la intervención. Profe, es que lo que hacen esos programas es que trabajan por medio de vectores y por medio de coordenadas. Ajá. En los ejes X y los ejes Y. El Exacto. AutoCAD trabaja en eje X y eje Y. Por eso se requiere para las impresoras 3D, porque, 3D no, perdón, las impresoras láser, porque la impresora láser trabaja en 2D, solamente en los ejes X y ejes Y. Ya la impresora láser sí trabaja con otro tipo de software por el tema de que trabaja sobre otros ejes. Además del X y Y, trabaja con el el W y el Z, si mal no estoy, para poder generar la proyección en 3D o la impresión en 3D. Sí, exacto. Por eso es que les digo, tienen que aprender a usar la clase de software que permite dibujo con coordenadas, con medidas. Por eso es aunque me parece chévere, un Blender no está tan orientado a hacer cosas con medidas. Como decía el compañero, usted tiene que tener, digamos que usted tiene que saber exactamente el largo, el ancho de la pieza para poder que esos software modelen internamente todas las curvas, todos los perfiles que tengan, los redondeados, y puedan transmitírselo a este tipo de máquinas para que ellas las fabriquen. Estas máquinas también se llaman de prototipado rápido, porque son capaces de hacer piezas que antes pues era costosísimo hacer. Juan Gabriel Franco Miren, por dice, ejemplo, escucha, las CNC tienen brazos, no, espérate que es Kevin Esteban. Aparte de hacer PCBs, ¿cuál sería otra aplicación de una CNC? los PCBs son esa es otra aplicación. Esperen, mira, los PCB son estos, las board donde soldamos piezas electrónicas. Esa es una de las aplicaciones. Y las hacen con estas máquinas. Mire, le ponen la plaquita esta que es de cobre sobre una fibra. Y entonces este motor tool automatizado, llamémoslo así, va cortando los caminitos estos. Entonces ya uno controla pues por dónde pasa la corriente y por dónde no, sin tener que tirar físicamente alambres. Esto es, o sea, uno primero prototipa con esas board que vimos en la clase presencial. Pero cuando usted ya eso lo ensayó y ya es prueba superada, ya lo que usted quiere es tener una cosa más robusta mecánicamente, que soporte vibración, que sea bien presentada, que sea compacta. Entonces ya se utiliza este tipo de cosas, los PCBs. Pero las máquinas CNC hacen demasiadas cosas. Miguel Pilano dice, para el diseño de piezas es mejor el Inventor que el SolidWorks. Juan Gabriel Franco dice, la CNC tiene brazos robóticos, son grandes y muy exigentes en términos de energía. Miren esto, esto lo he visto hacer. He visto videos donde, por ejemplo, los fabricantes de guitarras de ahora, en vez de sentarse un carpintero a recortar estas piezas de la madera, con esta máquina escarban como digamos, sacan todo el material como inútil y le queda la pieza ahí enterita. Entonces de un bloque de madera pueden sacar las partes de una guitarra, los brazos, todo
y lo sacan en un solo tirón. Eso se demora horas haciéndose, pero queda de una calidad y es repetible. O sea, usted puede hacer las que quiera de eso. No tiene o sea, le quita como la complejidad de la mano de obra, hace que un prototipado sea mucho más. Esta es otra variedad de esas. No es exactamente una CNC, sino que es una cortadora láser. La que les hablé al principio que corta madera, pues obviamente es con un láser menos potente. Estos láser ya pueden ser de 2 kilovatios, de 5 kilovatios, y ya cortan láminas. Eso es otro, busquen quién tiene este tipo de máquinas. Si usted tiene que prototipar algo, pues no solo drones, cualquier máquina. Y pues obviamente las piezas ya son mucho más robustas, entonces busquen este tipo de máquinas que te permite sacar unas piezas que a punta de una pulidora o de intentar hacer eso con ceguetas y limas, sería días, semanas de trabajo. Una máquina de estas te recorta, coge una hoja de metal y te saca todas las piecitas que tú tenés. Obviamente, lo que vuelvo y les digo, tienen que tener la descripción matemática de cada piecita de estas, así como esta descripción matemática. Coordenadas. Si usted no tiene esto, no, ninguna máquina de esas le va a poder ayudar a hacer su prototipo. ¿Les queda claro cómo está ahí? Es que me salí como mucho del tema, pero es que quería llevarlos a que vieran todo lo que hay para uno hacer prototipos. Esta idea la tenía pues como para contárselas, pero no había encontrado como un punto interesante en donde salirme para hacerlo, pero ya que estábamos hablando de las alas, fue un buen momento. Entonces, el prototipado de los aviones, este tipo de máquina ayuda demasiado. Hay unos comentarios. Dale. Entonces, Freeman dice, Katia de Dassault System. Ah, sí, no, eso es los Mercedes-Benz de los CAD. Juan Gabriel Franco dice, pero no sería una impresora láser, sino una impresora 3D. Sí, exacto, ese término estuvo mejor. Dice Ajá. que si hay algún programa para impresoras 3D de resina o de polímero. Mira, todos esos programas generan un código. Es que se llaman... mira. Que Juan Pablo Vanegas se ofrece para que trabaja con esas máquinas, entonces que los puede ayudar y los puede asesorar con el tema de software. Miren las impresoras 3D que estaba hablando el compañero. ¿Qué es? Es una... A ver si puedo... De resina, Bueno, no, pero es que hay muchos que de pronto no han visto esto tampoco. ¿Qué hace una máquina de estas? Miren esta... no sé cómo mostrarlo. ¿Dónde está el cursorcito? ¿Ese se ve el cursor del más? Juan Gabriel. Eli, ¿sí se ve el cursor del más? Sí. Bueno, esta piecita que ven aquí de bronce, la que está en donde está el cursor, por esa piecita sale una minúscula cantidad de plástico derretido. Todo este perrito fue armado a punta de hacer capa tras capa en ese plástico. ¿Y qué se necesita para armar este perrito? Un programa de diseño 3D. Porque esos programas son capaces de generar el código para que una impresora de estas... Fíjense, ¿qué es esta impresora? Es un pequeño robot que tiene desplazamiento en Z, desplazamiento en X, y esta cama se mueve en el otro eje. O sea, este puede ser X, este puede ser Y, este de acá es Z, y fabrica cualquier pieza. O sea, de que usted pueda tener el modelo 3D de esto, usted lo puede imprimir en una máquina de estas. Las de resina son otra clase. Entonces, esta se basa en hacer capa tras capa. Esto hace unos volúmenes interesantes, pero dependiendo de la calidad de la impresora, le queda la textura. Las de resina son otra clase, ya les voy a mostrar. Juan Gabriel, si quieres vas haciendo tu intervención. Sí, no, la acotación es, a ver, las cortadoras 3D láser, lo que hacen es generar un proceso de corte o generar proceso de marcado.
Las impresoras como tal, en este caso estamos hablando de las 3D en resina y en filamento, pues lo que están haciendo es generar volúmenes a partir de un programa de una cantidad de vectores, ¿cierto? De hecho, Sí. hoy tenemos en avances tecnológicos, pues obviamente ya estamos imprimiendo casas con concreto en 3D, a partir de impresoras 3D, perdón. Entonces Sí. ya el programa a partir de un CAD se genera pues como toda la programación a la impresora y se construye la vivienda a partir de la misma impresora. Por decir algo, ya no es un filamento, sino un concreto y unos polímeros como tal. Y la CNC, por llamarlo de otra forma, digamos que es una especie de escultor, porque lo que hace es retirar el exceso de una pieza. Entonces lo que hace Sí. es tallar y tallar hasta dar la forma definida que se busca, sea cual sea, en alta precisión. Así es. Se ve que has estudiado el tema. Muy bien. Para que esa Mira, CNC, como les decía, perdón, ajá. tiene una exigencia muy alta en términos de capacidad, de insonorización, o hay que hacer adaptaciones especiales, y la parte eléctrica. De hecho, inclusive nosotros, digo, en la universidad se adquirió una para el laboratorio de fabricación digital y parametrización, y hubo que hacer un proceso de adaptación con unos elevadores de voltaje al 440 Ah, buen diablo. para No, que pudieran trabajar. sí, no, esas máquinas son, digamos que Jala mucha energía, la verdad. Sí, sí, claro, es que esas máquinas como cortan avanzando de lado, tienen un esfuerzo mecánico muy bravo. Miren, les voy a mostrar estas impresoras. Estas impresoras producen un material más homogéneo, que no, porque las impresoras 3D, como es capa por capa, esa resistencia entre las capas a veces no funciona muy bien. Estas lo que hacen es lo siguiente. Vamos a ver si encuentro aquí cómo explicárselos. Esto tiene una pequeña piscina de resina. Esperen a ver si les puedo explicar las partes. Miren esto, es una resina líquida, totalmente líquida. ¿Qué va pasando? Hay una parte donde unos láser se cruzan en el espacio y donde se juntan esos dos rayos láser, la resina se solidifica. Entonces estas impresoras miren cómo salen las piezas. Esta superficie plana inicialmente estaba aquí pegada y ella empieza a ir extrayendo capa por capa de esos láseres, se juntan pues en el espacio X y Y generan como una capa completa del objeto, y eso se va pegando de la capa anterior. Entonces esto parece como que fuera magia, va sacando como de esta piscina este objeto sólido. Estas piecitas que de acá se llaman soportes, que se necesitan cuando hay piezas muy largas, como no pegadas como muy fuertemente de algún anclaje. Entonces esto les da la estabilidad estructural que necesitan mientras el plástico termina de fraguar. Esto hay unas de estas que requieren un proceso posterior de iluminarlos con unas lámparas UV o meterlas en otro químico. Cuando termina ese fraguado, la pieza queda con unas cualidades como un plástico vaciado. A pesar de que se hizo por capas, es muy estable en cualquier dimensión. Quisiera encontrar un video que muestra cómo imprimen aceleradamente con estas impresoras. Es tremendo. Si lo encuentro, se los mando porque no lo veo por aquí rápido. Este CNC Chicken es súper buena página de este señor. Es un señor que es como alemán. Y tiene unas explicaciones muy técnicas muy buenas. Miren cómo la pieza va saliendo como de la resina. Y solo un poquitico a la vez. Tiene un manejo muy delicado esa resina. Miren, eso es lo que les decía. Esa mesita es la que toca el líquido. Para encontrar un video, de pronto ahora en el descanso lo encuentro y se los muestro después del descanso.
Bueno, paremos pues un poquito esta salida tecnológica, pero todo esto que les quiero contar es porque son componentes muy importantes en su arsenal para prototipar cosas. El conocer es que existen estos materiales, que existen esas máquinas, que uno puede armar, uno piensa que la madera pues en estos tamaños, en estas dimensiones es muy débil. No, cuando usted arma una estructura así, se van a sorprender de lo rígida que es. Eso es increíblemente robusto. Y para hacer un prototipo uno en cuestión de un día, con toda esta complejidad estructural, es increíble lo que se puede lograr. Y con piezas así como estas, es que ustedes para prototipar, para ensayar un dron, sí les va a dar la autonomía que necesitan. Ustedes lo que necesitan es poder armar una estructura rápidamente. No necesitan, pues, al principio que sea bonito, sino que necesitan es que sí le puedan poner acá el autopiloto en alguna parte, que sí le puedan poner los motores, que sí tengan donde poner la batería y que puedan ensayar, pero sin gastarse $1.000.000 pues solo para tener el cascarón y arriesgarlo en un vuelo. Este tipo de técnicas de manufactura les va a permitir lograr hacer las pruebas a unos costos muy manejables sin tener que quebrar el banco, sin tener que pedir préstamos, sin tener que meter socios capitalistas desde muy el principio de su idea. Entonces, fíjense en todo a donde llegamos con la idea de las coordenadas de las alas. Aquí volví a mis alas. Hola. Están preguntando por acá. Ajá. Y nosotros en este curso armaremos un droncito de madera. Esa fue una idea en algún momento, pero no alcanzaron a llegar. Pero sí se tuvo la idea de hacer unos multicópteros de madera y que de hecho, pues alguna vez se propuso que todos lo armaban y les quedaban a ellos, pero no. Cuando nos preguntaron ya estábamos muy encima del curso y no hubo manera de importarlos. Pero era la idea así, hacer unos pequeños multicópteros de madera y la idea era que les quedaban a ustedes. Bueno, volvamos a mi presentación. Bueno, entonces, una cosita aquí antes de terminar. Los perfiles alares, entonces uno que busca, uno investiga que tenga la capacidad de carga y sobre todo la capacidad de carga, que tenga también las características que tú vas a manejar. Si tú vas a manejar un dron que vuele muy rápido, entonces va a haber ciertos perfiles, digamos, de esta clase más planos. Si tú quieres tener mucha capacidad de carga, son estos perfiles más ovaladitos. Estos pueden cargar más gramos o más libras por decímetro cuadrado de estos otros. O por decir algo, si tú quieres que tu dron vuele muy despacio porque, digamos, es de vigilancia, entonces tú necesitas que no, o sea, porque es que en vigilancia si yo vuelo a 120 kilómetros por hora, pues sí cubro mucha distancia, pero yo no tengo tiempo de analizar qué es lo que está pasando debajo de mí. Entonces hay gente que prefiere, no, un dron que vuele más despacio, que sea muy económico de batería. Entonces hay perfiles para cada cosa de estas. Bueno, ahora sí vamos a llegar a otro tema. Este tema no tiene que ver tanto con la manufactura, pero es, digamos que el componente pues que hace la diferencia, que son los radios. O sea, si yo no puedo manejar a distancia un dron, pues si yo lo tuviera que manejar con cables, eso no, yo creo pues que se le perdería toda la magia. Los controles remotos son los equipos que permiten manejar los drones a distancia. ¿Qué hace este aparato? Estos son los genéricos, pues los de verdad. Estos son, como decimos, los open source, que son súper configurables. Pues si tú miras un control remoto de un Mavic, pues no tiene sino lo mínimo que tú necesitas.
Y lo otro lo hacen por software. Entonces necesitan un celular pegado, una tableta para poder coger las otras opciones. Estos controles remotos tienen cantidades de switches. Hay switches de 2 posiciones, switches de 3 posiciones, estos que son como potenciómetros. Recuerden que los potenciómetros son resistencias variables, entonces yo puedo girarlos o ponerlos en un sitio cada vez que yo necesite. Entonces pueden controlar unos ángulos de unas piezas. Ya vieron que los servos tú les puedes controlar linealmente los ángulos. Entonces tú puedes, digamos, si quisieras unos flaps, en vez de controlarlos con unos ángulos fijos, este te permite un control más fino. Generalmente tienen unas pantallas digitales donde tú los configuras. Tienen esta parte que se llaman los gimbal, que todos sí los conocemos bien. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué más tienen? La otra característica, pues, digamos, lo principal es que tienen una frecuencia de trabajo. La frecuencia de trabajo tiene que ver, eso es una frecuencia de radio. En las ondas de radio, mientras más baja sea la frecuencia, más distancia van a avanzar. También tiene otra cosa, las frecuencias más bajas son capaces de, digamos que subir una montaña y dar la vuelta y volver a bajar el otro lado de la montaña. Un radio de frecuencia 2.4 GHz, él puede que se te vaya a 10 kilómetros de distancia, pero si tú sacas de la visual el dron, estas ondas de alta frecuencia se acaban ahí mismo la señal, no son capaces de pasar un obstáculo. Es dependiendo de los perfiles de emisión que ustedes necesiten para sus proyectos, tendrán que usar radios de longitudes de onda cortas. Hay longitudes de onda de 455 MHz y hasta menores, pero digamos los radios más comerciales empiezan en eso, en 455 MHz, en 900 MHz, y ya empiezan a llegar a los gigas, a 2.4, a 4.8, a 5.2 GHz, que en esas frecuencias son muy pequeños, muy poderosos, pero si su aplicación implica algo que les vaya a tapar la línea de vista. O sea, imagínense que usted viera el dron con un telescopio. Si usted lo puede ver con el telescopio, estos transmisores de alta frecuencia les van a llegar la señal allá. Pero si alguna montaña se atraviesa, si mismo se corta la señal. Entonces, la frecuencia es, como les digo, el componente, el parámetro principal para la distancia de vuelo. Conozco radios de frecuencia de 400 MHz que han llegado a 40 kilómetros y radios así como de este tamaño. La potencia obviamente es otro factor muy importante. Tiene que ver con la capacidad de convertir energía eléctrica en ondas de radio, y eso se mide en vatios. Como vieron, pues lo mismo que eran como voltios por intensidad, voltios por amperio, eso también es potencia, pero en los radios hay un equipo que lo transforma en la señal que vamos a ver ahorita, que se llaman las antenas, que lo convierten en energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Dependiendo de la eficiencia de eso, es que la señal va a llegar más lejos, y también pues de otros parámetros que vamos a ver ahorita que vamos a las antenas. La potencia del radio es muy importante. Por ejemplo, un radio de estos puede ser de 1 vatio. 1 vatio, a pesar de que parezca muy poquito, 1 vatio puede ir a 5 kilómetros de distancia. Hay muchos de estos que son de 1/10 de vatio, entonces no van a poder ir tan lejos. La cantidad de canales es otro parámetro muy importante de estos controles. ¿Qué son los canales? Significa cuántas señales diferentes puede transmitir, digamos que en el mismo momento. Pensemos en esto. La Y, digamos que este es el componente Y de este gimbal. Ahorita vamos a recordar eso, cómo es que funciona. Pero la Y es un canal, la X es otro canal. De este otro gimbal, la Y es un canal, la X es otro canal. Ya van 4 canales. Lo mínimo que se necesita para volar un dron son 4 canales, ya sea multicóptero o a la fija.
¿Qué pasa? Hay radios de estos de 4 canales, de 6 canales, de 8 canales, de 12 canales, de 16, he visto hasta de 24 canales. Entonces, ¿qué significa? Cada llavecita de estas es un canal adicional. Entonces, aquí tengo 4. Estos switchecitos, ahorita generalmente son para calibrar fino estos, los gimbal, pero por decir algo, este es un radio de 4 canales, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canales. Hay de 12, de 15, de 16, generalmente son como potencias de, o múltiplos de 2. Entonces, ¿qué te permite a ti controlar cosas diferentes en tu dron? Hay veces que uno solo necesita pues prender una cámara y ya, o si quiere que la cámara tenga capacidad de apuntarla, entonces ya necesita un comando más fino, por decir algo, esto podría hacerlo, estos que son de potenciómetro pueden controlar el eje vertical, como lo hacen los controles remotos de los DJI que todos conocemos. Este otro puede controlar el eje horizontal. Estos tienen, pues, como te digo, todo es programable. Usted en esta pantalla le dice, vea, yo quiero que este switch que se llama LSB se vaya por el canal 8, este otro que se llama LSA se vaya por el canal 9, y usted configura todo esto. Los que yo tengo, aparte de esta hilera de switches acá, tienen otra hilera por acá, por el filo. Los que yo tengo son de 16 canales y pues nunca los he utilizado todos, pero eso es lo que le permite a uno la funcionalidad en el dron. Ensayar, por ejemplo, que sean capaces de abrir compuertas, de subir y bajar la cámara, de, por ejemplo, mover un aerofreno. Para ese tipo de cosas es que sirve tener más canales. El binding es una cualidad que es como, pasaba mucho al principio en los aeromodelos, que yo iba a un parque de donde iba gente a volar aeromodelos, y entonces en esa época los radios, todos los radios que fabricaban no tenían sino 16 canales, y entonces era un complique porque no podían volar varias personas a la vez. De hecho, llegaban y ponían un aviso grande donde decían, bueno, en este momento no va a volar sino el del canal 1, y entonces ese podía volar. Y nadie podía usar el canal 1 para algo más, porque si alguien prendía el canal 1 y mandaba comandos, el dron de uno lo recibía y empezaba a hacer locuras el avión. Juan Pablo. Profe, qué pena, una preguntita. ¿Qué diferencia hay entre, pues es que estoy consultando sobre unos radios Ajá. y dicen que uno es LRS y otro es FCC D16? ¿Qué diferencia hay entre esos dos sistemas? Mándame por el chat los links a esas páginas, yo te explico cómo que es. Espérame, profe, que creo que es de Amazon. Ahí buenas noches, profe, qué pena que le interrumpa. Ahí lo que le puedo decir es que, por ejemplo, este radio que nos está enseñando ya el profe, este Radio Massive, que creo que es un TX16S, con multiprotocolo, muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que con estos radios, bueno, una de las principales características es que los sticks son a través de efecto Hall. Son magnéticos, sí, efecto Hall. Ajá. 1, 2, y con este radio, pues, si vos tenés una litra, una ala fija, tenés un FPV, tenés un aeromodelo, sí, tú tienes toda la razón. Los puedes manejar con este mismo radiocontrol, inclusive los puedes programar. Vos puedes programar, digamos, en la parte de arriba, no sé si entre las dos perillitas, el caso es que estoy aquí desde el dispositivo móvil, donde dice S1 Dual. Entre esas dos perillitas, ahí hay unas como unas paticas. Desde ahí puedes controlar digamos, qué dispositivo vas a manejar. Por ejemplo, hoy vas a manejar un FPV Racing, entonces ahí seleccionas el 1, el 2, y automáticamente, pues como ya los tenés guardados previamente, no tenés que ponerte a configurar hoy voy a configurar el FPV, mañana voy a configurar el aeromodelo que tengo, que construí, no, sino que va a tener las configuraciones ahí ya guardadas y simplemente es como entrar a revisar y ajustar. Exacto, sí, todo lo que dices es muy correcto.
Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Mira, eso también los que yo tengo se programan pues aquí en esta pantalla. Uno tienen perfiles. Los que yo tengo tienen como 16 perfiles. Hay unos de hecho que tienen cable USB y tú lo conectas al computador y tú los programas con el computador, pues que obviamente en el computador hay mucha más flexibilidad para entrar datos detallados. Y en efecto, en cada perfil de esos tú puedes tener un dron diferente, tú puedes tener 4 o 5 drones diferentes de ala fija, que un biplano, que un planeador, que un avión de estos de racer, de piruetas, y puedes también tener un multicóptero, y todos son perfiles distintos, y con el mismo control remoto vuelas cualquier dron de esos. Aquí venía la parte del binding. Hay unos controles remotos que permiten conectarse. Fíjense en cuál es el chiste. El binding es que se conecta, o sea, lo que les estaba hablando, al principio solo habían como una pequeña cantidad de canales. Ahora, como ya existe la parte digital en las señales, entonces ya eso genera como unos códigos únicos, y el binding es que se ponen de acuerdo tanto el receptor es este pequeñito, y el control remoto, y se ponen de acuerdo con una llave digital. Entonces, al ponerse de acuerdo con esa llave digital que no conoce nadie más, nadie te puede hacer interferencia en tu radio. Entonces, ¿qué puede tener uno? Uno puede tener un solo de estos. Uno tiene un receptor en cada avión que tenga distinto. Hay unos que permiten multimarcas, hay unos que son compatibles con las marcas principales. Estas son las marcas principales: el Express LRS, el Crossfire, el FrSky y el FlySky. Hay muchas más marcas, pues. Creo que era eso que me adelanté. Eso que estoy diciendo ahí era mi pregunta. Entonces es la compatibilidad. El Express LRS es diferente al FlySky y al Crossfire. Exacto. El Express LRS ahora está cogiendo mucha fuerza porque tienen un alcance muy bueno. O sea, tienen como una resistencia al ruido eléctrico altísimo. Por eso están pegando muy, muy fuerte. Pues tradicionalmente, la marca como más tradicional para mí es esta, FrSky, y es muy buena. Yo todos los radios que tengo son de esto, y todos los receptores son de esta marca. Pero cuando yo empecé a estudiar vuelos más allá del alcance visual, este Crossfire mandó la parada muchos años, porque era buenísimo. Pues aquí yo tengo, Elisa sobre todo tiene unos amigos que vuelan esto, y vuelan a unas distancias locas, pues 5 o 10 kilómetros haciendo FPV. O sea, no es el FPV de acrobacia, sino que es un avión que va a esa distancia, y tú lo ves con los goggles estos que te pones aquí delante de los ojos. O sea, es como que tú estuvieras allá, y transmiten súper bien el video y tienen súper buen control de esos drones volando lejísimos. Pero últimamente este año he visto demasiado de este Express LRS, y que son súper resistentes a los ruidos, que avanzan lejísimos, muy, muy robustos, y es código abierto. Es lo más teso de esto, que tú puedes programar. Pues si tú sabes programar, tú puedes programar esos radios y puedes hacer cosas locas con eso. Entonces, acuérdense, pues el binding es es compartir como una llave digital entre ellos, y entonces ya quedan asociados. Entonces, un radio puede estar asociado a N receptores, y todos le obedecen nomás a él. Ese proceso es súper importante. Ustedes de pronto vieron eso en las prácticas de drones, cuando un control remoto no se conoce con un dron, y entonces uno hunde un botón físico que tiene el dron, y por el control remoto, por la pantalla, tú le dices haga el binding, y entonces ahí es donde se asocia. Eso pues no es una cosa que se haya inventado de DJI, eso estaba inventado hace siglos, y permite pues que esta clase de controles, que son los que llaman de código abierto, pues que son mucho más flexibles, tienen muchas más posibilidades, se hablen con estos receptores. Entonces ahí viene la principal característica. No solo hay información de aquí para acá, sino que estos receptores ya tienen las capacidades de devolver telemetría. Entonces ya te devuelven revoluciones, te devuelven coordenadas, te devuelven alturas, y tú puedes saber dónde está tu dron. Hay unos de estos que ya tienen capacidad de mostrar mapitas,
o se hablan con un computador y en el computador te están mostrando ya las coordenadas del dron. Así es que los manejo yo. Tienen un puerto serial que se habla con un computador y allá es donde yo estoy viendo toda la telemetría. Este pues se encarga de lo que es como el manejo operativo, pero todos los atributos de qué está pasando en el dron llegan por telemetría y los veo en un computador. Aquí está mostrando pues como todo el final del canal. El receptor recibe las ondas de radio y todo lo que yo moví aquí en controles, en switches, se va empacado en los canales, él lo recibe y lo vuelve unas señales que el flight controller, que ahorita vamos a ver más detalle, las entiende y él ya entiende qué quieres tú que haga, que voltee para la derecha, que voltee para la izquierda, que suba, que baje, que gire. Esta es la función de los radios, llevarme mis comandos aquí que yo manejo con mis manos hacia el receptor y del receptor se los entrega al flight controller y él es el que vuela realmente el dron. Él es el que sabe cuánto tiene que acelerar los motores del lado derecho para girar de tal manera hacia la izquierda. Entonces está claro esta parte, los radios son súper importantes, no son muy complicados de manejar, realmente son, de verdad, ya están en un nivel de abstracción que usted solo se preocupa, yo voy a mandar este dato por tal canal, y entonces en este otro, él recibe la señal, yo no me tengo que preocupar cómo rayos llegó eso de aquí a aquí, y entonces si yo mandé un dato aquí por el canal 8, que programé en esta pantalla, él por acá físicamente en unos pines, tiene la salida del puerto 8 y tú ya haces algo con eso, pues mueves un relé, prendes un LED, sueltas algo, energizas algo. Y hay unos pues ya más modernos que tienen un protocolo que llama S-Bus, que no tienen un montón de salidas individuales, sino que tienen un solo conector, y entonces ese conector recorre todos los periféricos, y cada uno sabe, yo soy el periférico 5, entonces aquí estáis diciendo, bueno, aquí va un dato para el periférico 5, y entonces va por el bus, y el periférico 5 cuando le llega la señal obedece. Eso ahorra un montón de cables. Les voy a mostrar un receptor como eran clásicamente, y eso era un pulpito, eso tenía más cables que un diablo. Los más clásicos eran así. Miren esta pieza, miren este montón de conectores, y ahí era donde salía la información. A ver si es que yo creo que esa imagen no va para crecer mucho. No va para crecer mucho, pero yo me busco una que tenga más detalle. Vean, los más basiquitos, véanlos acá, 6 canales. Pero eso se fue creciendo. Hasta que ya tuvieron que inventar el S-Bus, porque ya no había donde meterle más conectores a esas tarjetas. Es que todas las que salen aquí están muy básicas. Por decir algo. Se ven los canales, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, 5, 6 y nivel de batería. Y esto es el receptor. Y entonces él recibía la señal de radio y entrega por cada canal que moviste tú en el control remoto. Los más nuevos de ahora, bueno, por ejemplo el canal que controla bueno, en este están controlando como una luz, pero podía ser el control que va al ESC, ¿se acuerdan los ESCs? El ESC coge la corriente de la batería y la manda a un motor. Así es básicamente dentro de los drones. Un canal, uno de tantos canales, lleva el dato para controlar los motores. Digamos, esto no sirve, así como está, no sirve directamente para controlar un multicóptero, porque tú no serías capaz de controlar las revoluciones de un dron tan fino como se necesita para que no se caiga. Pero por decir algo, esto sí sirve para el motor de adelante de un motor, de una ala fija.
no tiene problema. Tú perfectamente tienes en el control remoto una perillita y de ahí aceleras el motor o lo desaceleras. Y aquí les llega la señal. Este es como la que les mostré en la clase. Este es un ESC de corriente continua. Fíjense que entran 2 cables y salen 2 cables. Vamos a ver si encuentro uno de otra clasecita más sofisticada. Estamos muy básicos. Vamos a mirar los de la marca que yo no conozco bien. Estos sí son más complejitos. Miren para acá. Este es uno de 8 canales. Tienen todas las salidas. Ellos hacen unos miniaturas que son, pero así pues como una caja de fósforos es grande. Estos son los que son súper potentes. Estos los X8R. Son de 8 canales, pero avanzan lejísimos y tienen las antenas estas, como les contaba, que se ponen en 2 ejes, las Diversity, para que la señal avance súper lejos. Y estos también tienen una capacidad que se pueden poner a trabajar 2 de 8 y recibiendo un radio de 16 canales. Esto sí era un control, uno de 16 canales. Vean, por fin encontré uno de esos. Entonces miren, este numerito que aparece en todos estos cosas son los canales. Uno ya cuando ya sabe que está mirando, lo ve ahí mismo. Esta locura. $18 canales. Y tiene, la cajita ya es muy simple. Por ejemplo, esta tiene una función muy tesa, que sirve mucho para drones de alto valor, que tiene alimentación de 2 baterías distintas. Si alguna llega a vararse en vuelo, el radio no para. Si ven acá, batería 1, batería 2, y tiene doble antena. Estas son características de la clase de características que uno busca cuando un modelo que uno está haciendo es complejo y costoso. Entonces ya empieza uno a pensar en el tema de redundancia, tener fuentes separadas, antenas separadas. De hecho, he visto que hay un controlador que permite tener 2 radios y él mezcla las señales. Entonces se te puede dañar un radio y no se te cae el dron. Ese tipo de cosas es importante. Aquí volvemos a lo de los gimbal. Los gimbal es como el control más importante de todo el control remoto, porque controla las posiciones del dron. Yo creo que esto medio lo vieron con Daniel, que son los modos del dron de comando. El modo 1, el 2, el 3 y el 4. Como pueden ver, todas combinan diferentes cosas. El que más usamos, pues el que se usa aquí en Colombia y en Estados Unidos es el modo 2. En la perilla de la izquierda, acelerar y desacelerar, o subir y bajar, y girar hacia la derecha, girar hacia la izquierda. Y en la perilla de la derecha, el avanzar o retroceder, y el moverse hacia los lados. Estos nombres que tiene acá son los nombres que aplican cuando son a las fijas. El yaw es girar hacia la derecha o hacia la izquierda, el pitch es meter la nariz o levantarla, y el roll es girar, pero girar alabeando. En esto les digo una cosa: siempre que cojan un control remoto, vayan y chequen en qué modo está. Usted no sabe, el que lo manejó la última vez, pues obviamente si es privado o particular no hay problema, pero cuando cojan el control de alguien más,
lo primero que tienen que ir a chequear es el modo. Ustedes no saben esa persona cómo aprendió, con qué lógica aprendió y si lo tiene programado. Por ejemplo, hay gente que viene, ¿te acordás, Eli, de que jugaban estas últimas chicas que les dimos el curso de agricultura? Lady. Lady, sí. Que manejaba, ¿era qué? ¿Qué aparato era que ella manejaba? Jugaba. Que con el Xbox. Eso, con un Xbox. Y entonces en los Xbox, por decir algo, hay varios juegos en los que usted puede programar estos modos, el modo 1, 2, 3 y 4. Y ella, no sé con cuál venía entrenada, pues ya tenía la mente súper prefijada. Entonces, por decir algo, venía con el modo 1. Y entonces era un complique manejar los drones que teníamos para practicar, porque todos se manejan acá en Colombia con el modo 2. Y ella, como no sabía de drones nada, venía pues con la mente que subir era con el de la derecha. Entonces la muchacha quería subir y entonces avanzaba el dron, porque fíjense cómo en esta acelerar es con este, y en el modo 2, que es el que nosotros conocemos, acelerar es con el izquierdo, no con el derecho. Entonces ella trataba de hacerlo con eso, entonces quería subir y el cerebro ya lo tenía pues programado para mover el control derecho, y entonces el dron se lo movía y le costó horas reprogramarse otra vez para el modo 2. Esos son los modos, súper importante. Nunca supongan que un dron que ustedes no conozcan viene en modo 2, chequen antes de volar. El mecanismo de los gimbal, lo que mencionaban ahorita, hay dos clases, los ordinaritos, que son basados en potenciómetros, que son resistencias variables, y los de efecto Hall. ¿Qué es lo que pasa con los potenciómetros? Tienen partes mecánicas que rozan, y entonces se van gastando. Entonces, tú tienes tu controladora y tú vuelas todos los días, de aquí a unos meses, ya no te obedece igual. En cambio, el de efecto Hall es magnético, no tiene piezas que se toquen, entonces no se desgasta. Tú lo puedes usar todos los días del año entero y todavía el último día del año funciona como el primer día porque no se desgasta. Y el otro parámetro que tienen los gimbal es la tensión de autocentrado. Hay unas que lo tienen con variable, o sea, que tú tienes que hacer más fuerza para que se incline cierta cantidad. Hay otros que no. Pues en estos de buena marca, pues uno los tiene que destapar, pero por detrás tienen unos tornillos que le dan más tensión o menos tensión al joystick para que se centre. Entonces hace que sean más duros o menos duros para girar. Si quieren paramos ahora y echamos unos 10 minuticos de descanso, se estiran un poquito y seguimos en 10 minutos. Son las y, según este aparato, son las y 36, nos vemos a las y 46. Estírese un poquito. A las y 50. O a las y 50. Muchas gracias, chicos. Espero que no se pierdan de la segunda parte.